ahora vamos a saludar a Daniel Pérez, quien jugó en Defensores de Cambaceres allá por los 80 y que recientemente, el año pasado, formó parte del cuerpo técnico de Jorge Casanueva al frente del primer equipo. Una vinculación muy importante con el Rojo de Ensenada. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todos los seguidores de tu programa, hincha del Rojo, seguramente, ¿no? Así es. Y bueno, y en lo personal, una vinculación muy fuerte con el club. Sí. Cuando Jorge me da la noticia de que existía la posibilidad que fuéramos a Camba, fue una emoción, fue una alegría importante porque se notaba que nosotros habíamos estado haciendo las cosas bien, somos gente de fútbol y era volver los dos a un club por el que habíamos pasado. Y yo verdaderamente fue en el año 82, cuando yo prácticamente tenía decidido no jugar más al fútbol. Entonces fue como que Cambaceres me reinsertó nuevamente y me dio la posibilidad de continuar y vivir muchos años del fútbol. ¿Y cómo se produce esa primera vinculación con el Rojo? ¿Por qué llegaste allá por el 82? Bueno, mira, yo firmo contrato en gimnasia y por intermedio del Ratón Leonardi, que fue un ayudante de uno de los técnicos de acá de gimnasia, yo pertenecía a gimnasia, lógicamente, firmo contrato y me ceden a Villa Dálmine. Porque en ese año iba a dirigirlo José Leonardi, un jugador que había tenido en sus años jóvenes en gimnasia, y me lleva para allá a préstamo. Paso todo el año jugando allá, en la B Metropolitana en ese momento, y cuando vuelvo acá en gimnasia quedo libre. Me dicen que no me iban a renovar el contrato. Pero, o sea, fue una cosa media rara porque a mí me habían cedido a préstamos sin opción. Entonces yo tenía que volver a gimnasia porque no le daban la posibilidad al otro equipo de que me compraran. Pero cuando yo vuelvo al club, en ese momento estaba De la Sabia me dice que iba a quedar como... No miento, el año anterior había sido ese. Yo voy a préstamo porque De la Sabia me había dicho que no iba a tener lugar. Y a los 5 partidos se va De la Sabia. Y prácticamente empezaron a jugar compañeros míos de mis divisiones, que habíamos firmado contrato juntos, empiezan a jugar en primera, y muchos que jugaban en otros puestos terminaron jugando en el puesto mío, y yo jugando en otro club, cuando mi sueño hubiera sido jugar en gimnasia. Bueno, cuando entonces vuelvo y a mí no me renuevan el contrato, llego a mi casa y le digo a mi familia que no iba a continuar jugando. Y bueno, me dicen, no, como vos decís, que sí, que no jugaba más, prácticamente lo tenía decidido. Y se me arrima por esos años una persona que yo conocía y que tenía un técnico conocido en ese año, que era Henry Magri. Claro. A mí va y habla Simón Pomerich, una persona vinculada a la política en esos años acá en La Plata, y habla con Magri y le habla de mí. Entonces me lleva Henry Magri para Cambaceres y ahí arreglo para volver a jugar. O sea, cuando yo prácticamente tenía decidido no hacerlo más. Así que imagínate que es muy fuerte mi relación con Camba y por eso que conozco mucha gente del club, ¿no es cierto? Dani, ¿a quién recordás de esa época? ¿Quiénes jugaban junto a vos en ese equipo? Y en ese momento estaba el arquero de Schattenhofer, jugaba de lateral derecho, creo que era Julio Giordano, sí. O no me acuerdo si lateral de izquierdo era. Estaba de central el Lombriz Gómez, el Cabezón Petit, los dos centrales, y no me acuerdo, por un lado jugaba el Negro Casal, ahí está, el Negro Casal jugaba por derecha y Julio Giordano jugaba por izquierda. Y estaba Gustavo Ascóniga de lateral por izquierda también. Estaba Ascóniga, ¿cómo era el sobrenombre? El Pelo, el Peluca. No era el Pelo, sí. El Pelu.
Pelu, sí, 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 también estaba, claro. Yo me acuerdo haber jugado varios años con él también, sí, los dos. Alternaban, inclusive no sé si no ha jugado Julio Giordano, ha jugado por derecha también, porque no siempre jugó el negro Casal. Y jugaban por esos años, creo que jugaba Gatti, el Donkey, jugaban de volante izquierdo y Gatti por derecha. No me acuerdo el 5, el apellido. Estaba también Alejandro Gago. Alejandro Gago, pero no estuvo mucho conmigo Alejandro Gago, estuvo pero no mucho, pero había otros 5, uno rubio, bastante fortachón, pero bueno, y adelante jugaba el Tata Serra, jugaba yo, y no me acuerdo algunos otros nombres, hace tanto tiempo ya que seguramente repaso algo y me acuerdo, me tirás algún nombre hoy, inclusive me acuerdo del apellido, pero por esos años éramos eso, y algunos chicos lógicamente del club, ¿no? Y bueno, y fue un año difícil, donde hubo que pelearla y remarla con respecto al descenso. Sí, fue un año difícil y se armó un equipo para pelear y tratar de zafar, ¿no? O sea, creo que tuvimos resultados totalmente tanto a favor como en contra, ¿no? Positivos, adversos, y bueno, pero logramos zafar ese año, ¿no es cierto? Y zafamos porque en el último tiempo, cuando Henry Magri se enferma, llega Cacho Massa. Claro. Llega Cacho Massa y bueno, y logramos conseguir resultados que nos permitieron seguir en la categoría. Y bueno, y termina el año, Cacho Massa me dice que no me fuera, no, mejor dicho, que tenía pensado armar un equipo todo alrededor mío, porque él consideraba, me decían siempre mis compañeros, me decían, decía Cacho Massa de mí, decía que si yo ese día llegaba iluminado, siempre los partidos los ganábamos. No porque fuera un gran goleador, porque tenía en Cambaceres creo que tengo 6 o 8 goles por año. Ajá. Pero generaba muchas situaciones por los costados. ¿Y recordás algún gol en especial en Cambaceres, en algún partido? ¿Recordás a quién se lo hiciste o ya se te fue de la memoria? Me acuerdo haberle hecho, por ejemplo, es un gol que siempre recuerdo porque no me acuerdo cuál era el referí que pasa por al lado mío y me dice qué golazo, porque me acuerdo contra Barraca Central. Ajá. Contra Barraca Central, un córner y yo pico desde el fondo, desde prácticamente el segundo vértice del área chica, y llego hacia adelante, salto, pero la peino con tanta delicadeza que la meto pega en el segundo, entra picando, pega en el segundo palo y se mete. O sea, como el referee, para mí no me pareció un gol tan espectacular, pero uno analizándolo, supongo que por ahí para una persona ver cómo le cambió la dirección a la pelota, no sé, pero ese fue uno. Y estaba mirando un poco, sí. Te decía, estaba mirando un poco las estadísticas y te despertaste mucho sobre el final del torneo, donde los últimos 5 partidos hiciste 4 goles. Claro, seguramente también el funcionamiento, por eso que te decía con Cacho Massa, cambia un poco el funcionamiento, entonces tal vez por ahí, como él creía mucho en mí, empezó a generar todo lo que generaba el equipo, prácticamente hacía de que me buscaran siempre a mí por la velocidad, porque yo jugaba de buen izquierdo, que ya no existen más. Hoy son extremos, hoy volvieron a aparecer. Sí. Hay muchos equipos que están jugando 4-3-3, pero con un poco más de rotación. Antiguamente los el buen derecho, el buen izquierdo no salían de su franja. Entonces, generaban situaciones por su sector e iban a la segunda jugada cuando generaba el win derecho. En el caso mío, el win derecho. Y el win derecho aprovechaba cuando generaba yo por izquierda. ¿Sabés a quién te olvidaste de mencionar? ¿A quién fue el goleador del equipo en esa temporada? Ahora, no me digas, en esa temporada... Un defensor.
Hacía los goles de penal y de tiro libre, Amiconi. El Néstor Amiconi, ahí está, Néstor Amiconi. Pero Néstor Amiconi alternaba, no sé si alternaba con el Lombriz o algunas veces jugó de lateral también, por esos años. Sí, me acuerdo, y pateaba los penales también, sí. Llevaba, no sé si llevaba unos años ahí, ya 1 o 2 años. Sí, ya estaba. Y cuando terminó el 82, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, finalizando el año, con esto que te decía de que Cacho Massa me quería mucho, yo creo que me quería, o sea, a partir de que vio condiciones en mí, me dijo que tenía pensado armar un gran equipo y que iba a armar un equipo para mí, para que yo fuera la figura. Y entonces, pero yo, tenía cierta incertidumbre. Y ahí es donde aparece Jorge Casanueva, después de que habíamos compartido también algún partido en reserva en Gimnasia, compartíamos estancia chica, porque él era clase 57 y yo era 60, prácticamente cuando la séptima pasaba a estancia chica, la 57 ya había firmado contrato y ya estaba profesionalizándose, entonces era como que estábamos distanciados. Si era 57, sí, 57 era. Entonces, es mejor dicho. Entonces nos conocíamos, pero aparte ese año aparece de nuevo Jorge, porque no sé si lo habremos enfrentado, no creo que Argentino de Quilmes todavía no había descendido, o no sé si lo habíamos enfrentado, no me acuerdo. ¿Vos te acordás de eso? No, año 82, decís vos. Me parece, claro, que desciende en el año 82 y creo que si yo en el 82 decía. Desciende en el 82 y en la C juega en el año 83 Argentino de Quilmes. Bueno, aparece Jorge Casanueva y me dice, mirá, me dijeron que te lleve. Y yo con la gente de Cambaceres todavía no me había sentado, y esos años se firmaba con contrapase. Sí. Yo firmaba con un papel en la mano que me decía, por ejemplo, hoy, ponele 5 de marzo firmado con Cambaceres, 5 de marzo de 2020. Y me daban un papel con fecha 31 de diciembre de 2020 que me decían: agradecemos su participación en el club, le damos la libertad para que usted elija el destino donde quiera jugar. Claro. O sea, yo ya firmaba sabiendo que el 31 de diciembre quedaba libre. Entonces, llegó fin de año y yo no me puse en contacto con la gente más allá de la charla que había tenido con Cacho Massa, que después te voy a contar una anécdota que lo encuentro después, mucho tiempo después, ¿no? Poquito tiempo después, hace 6-7 meses atrás, lo encuentro después del año 82. Entonces, ¿cómo se llama? Yo había hablado con Cacho, pero me apareció Jorge y dije, bueno, voy allá, voy a Argentino de Quilmes a ver qué pasa. Y a mí ya me tenían visto ellos. Entonces, cuando yo estaba muy cómodo en Cambaceres, entonces cuando ellos me dicen cuáles eran mis pretensiones, yo les dije, mis pretensiones son tales. Y en ese momento había un empresario que estaba en el Ministerio de Transporte, que era el presidente del club. Sí. Pero no estaba hablando con él. Me dice la persona representada por él, que representaban a él, me dice, bueno, está bien. No solo que me cerró el contrato ahí, sino que me dejó la espina que yo le hubiera dicho más. Claro. Me cerró el contrato ahí al toque. Tal cual. Entonces me dice, hacemos los papeles, y firmé en el momento. O sea que quedaste ahí incorporado. Quedé incorporado al momento Argentino de Quilmes, por un dinero que yo estaba viviendo del fútbol. O sea, y yo en su momento había ido a Camba, y después hablé con la gente y me entendieron porque ellos no se podían acercar a lo que me había dado Argentino de Quilmes, y yo era una persona que estaba viviendo del fútbol, y fue la única razón por la que me fui. Pero después yo seguí viéndome
con la gente de Cambaceres, siempre tuve muy buena relación y siempre me quedó un cariño muy grande por el club, ¿no es cierto? Y algo de lo que me lamento también, cuando yo prácticamente termino lo que es mi carrera profesional, que también la decido yo terminar con 32 años, joven todavía, porque no tenía lesiones, lo único que me reprocho hoy, que con 32 años era joven y que yo venía de jugar de un nivel, venía de jugar Nacional B, tranquilamente podía haber jugado en Cambaceres. Pero a mí se me frustra. Yo tenía todo arreglado en Quilmes. En el año en el año 90, miento. En el año 90, ya cumplía 31. En el año 90, principio del 91, tengo todo arreglado con Quilmes. Y hago la pretemporada, me inscriben como jugador de ellos, arreglé contrato y todo, y después hubo un problema ahí con el técnico y con Meissner por esos años, que hicieron que no solamente el contrato mío, porque yo había arreglado todo, pero no había firmado el contrato, porque estábamos en la pretemporada, entonces tiran los contratos para atrás, de 4 jugadores, por una disputa que tuvo con el técnico, y entre ellos estaba el mío, que todavía no había firmado. Dani, ¿y cuál es esa anécdota con Cacho Massa que te lo encontraste hace unos meses atrás? Mira, no fue hace unos meses, tengo que serte sincero, yo me recibí de técnico y no me acuerdo, fui hace 1 o 2 años, porque fui a buscar unos papeles pero para el tiempo, para el año 82, hasta hace 1 año, 2 años atrás, imagínate lo que pasó. Voy saliendo de la escuela Osvaldo Subeldía, donde yo me había recibido en el 2015 de técnico, voy saliendo y lo veo venir. Y yo pensé, sigo de largo porque digo, no me va ni a saludar, primero digo, no me va a conocer. Y segundo, si me saluda me va a putear. Entonces ya cuando lo tengo ahí a escasos 2 metros, me dice, a vos yo te voy a matar, me dice. Así y me saludó afectuosamente. ¿Qué me hizo, viejo? Yo le armé todo un equipo para usted y usted se fue. Y bueno, le di la misma explicación que te di a vos, que o sea, las necesidades económicas hicieron inclinarme para el lado de ese, sin dejar de reconocer que Cambaceres me reinsertó nuevamente, ¿no? Porque no te terminé lo de Quilmes, que yo prácticamente volví frustrado de que me habían tirado el contrato para atrás y que ya se habían cerrado prácticamente todos los libros de pase, quedaba el de la C y el de la D abierto. Y dije, no, le digo, de nuevo a luchar, pero después con el tiempo dije, fue un error, yo tendría que haber vuelto a Cambaceres, y dejé de jugar a los 32 años, sin ninguna lesión importante, ¿no? Daniel, y volviste a Cambaceres muchos años después, pero en este caso con otro rol, como ayudante de campo de Jorge Casanueva. A la luz de los resultados, la experiencia no terminó siendo buena. Yo digo que sí. Y la prueba va a estar, o sea, la experiencia puede haber sido mala porque tuvimos que dar un paso al costado, pero yo creo que fue positiva, porque en el caso mío, por ejemplo, que nunca había estado el rol de técnico, de segundo técnico en este caso, fue la de tener que armar, una experiencia muy importante fue la de tener que armar un equipo de cero, porque cuando nosotros llegamos teníamos 16 jugadores, creo que eran eso, entre 12 y 16 jugadores que eran del club y algunos que no, pero que se habían quedado, y teníamos que llegar como a 25 o 26 jugadores con las condiciones que imponía la D, ¿no es cierto? Que tenían que ser menores de 22, 23 años, no haber tenido contrato. ¿Y dónde conseguías esos jugadores? O tenías que conocer mucho la D, y para hacer venir jugadores de la D de otros lugares tenías que pagar sueldos importantes. Salvo los de estos chicos que venían de acá de la zona de Quilmes, de Claypole, que eran zonas bastante accesibles a la ciudad de La Plata.
Entonces tuvimos que ir manoteando algunos jugadores de la liga que nosotros, que a pesar de que estaban en la liga, habían tenido formación en equipos de AFA. Sí. El caso de Reali, el caso de este chico García, ¿cómo se llama? Leonel García y algunos otros más que trajimos, que tenían formación en equipos de AFA, de primera de AFA. Bueno, el mismo Samaniego. Samaniego, sin ir más lejos. El caso de esos dos chicos, tienen el caso de Reali, bueno, se fue, no sé ahora qué habrá pasado con este tema, pero Reali, Samaniego, Ferreira fue un chico que estuvo en la sub-17 preseleccionado de la selección argentina. Entonces, en algún momento se nos criticaba porque decía que llevábamos jugadores de la liga, pero eran jugadores que tenían formaciones de AFA, del primer equipo de AFA, y en este caso el de Ferreira, que tocó selección. Nos criticaban porque llevábamos jugadores de la liga, pero eso fue una experiencia importante para nosotros, porque nos fortaleció. Y la prueba está, yo creo que van a hacer una buena campaña con varios de esos jugadores. Y bueno, la prueba está que Reali, Samaniego y el mismo Ferreira, García, terminaron jugando todos y terminaron haciendo goles. Y yo creo que para el próximo campeonato, salvo no sé qué habrá pasado con Reali, yo creo que van a hacer una muy buena campaña con los demás muchachos que logramos incorporar que conocían la categoría, ¿no? ¿Te arrepentís de algo de lo que hicieron respecto de ese torneo de la Primera D, ahora que ha pasado un tiempo, que lo ves un poco a la distancia? No, yo lo hemos hablado con el cuerpo técnico, porque seguimos reunidos, porque a pesar de esto de la pandemia, de la cuarentena seguimos haciendo Zoom, así grupal. Y con el tiempo, Dani, ¿qué autocrítica hicieron de este paso por Cambaceres? No, la autocrítica, qué sé yo, no hay autocrítica profunda. Yo creo que trabajamos bien, qué sé yo, no le encuentro explicación, porque creo que los altibajos que tuvimos con el equipo, los resultados que hemos conseguido de visitante y los resultados que conseguíamos de local, algunas veces te llega a llevar a pensar si jugar de local le pesaba a algunos muchachos, porque teníamos un rendimiento muchas veces de visitante diferente al de local. Y bueno, el resultado que tuvimos, como ese partido que con Paraguayo fue, o con Muñiz, que íbamos ganando 2-0, claro, y que nos lo dan vuelta. También tuvimos mala suerte, porque nosotros teníamos un jugador del cual teníamos una esperanza muy importante, del paraguayo, Isabelino Prieto, sí, que el primer partido que juega, la rompió toda ese día, la rompió todo ese tiempo. Nosotros sabíamos que no era porque fue casualidad, nosotros sabíamos que tenía ese rendimiento, y se nos lesiona ese jugador que hubiera sido importantísimo para la estructura defensiva que nosotros habíamos montado, esperanzado en el rendimiento que sabíamos que él tenía, porque no solamente tenía un buen rendimiento en el aspecto defensivo, en el aspecto futbolístico y en la parte defensiva, sino que tenías gol en el arco contrario también, claro, en las pelotas paradas. Tenía un juego aéreo importantísimo. Pero bueno, se nos lesiona ese muchacho y fue como que ese cupo que lo teníamos guardado para él, no lo pudimos usar más para nadie. No lo pudimos usar. Y bueno, decidimos arreglarnos con lo que teníamos, con todas esas dificultades que te decía, de no poder elegir a gusto, o verdaderamente en forma así más libre, por todo esto de las restricciones que pone la categoría, ¿no es cierto? Dani, ¿y ahora actualmente qué estás haciendo en fútbol, o estás un poco alejado? Sí, ahora lo que estamos haciendo, estábamos trabajando
decidimos ir a trabajar a Forever con todo el mismo cuerpo técnico porque nos ofrecieron una buena calidad de trabajo. Pero bueno, todo este tiempo que transcurrió desde que se frenó todo el fútbol en el mundo, y más en Argentina, que se sigue extendiendo el freno para lo que es el fútbol amateur, mucho más, ¿no? Porque se carece de las estructuras que puede tener un fútbol profesional, para el hisopado, los vestuarios, todo el protocolo de esta cuarentena, ¿no? Dani, te agradezco enormemente estos minutos de charla, un repaso un poco por tu vida deportiva, que también tuvo una vinculación muy importante con nuestro querido defensor de Cambaceres. Sí, fue un orgullo inmenso haber estado defendiendo desde otro lugar los colores de Camba, y bueno, solamente lo que puedo decir es agradecerle a toda la comisión directiva que nos dio la posibilidad de poder hacerlo, de toda la gente de Cambaceres que en su momento nos brindó su apoyo, y bueno, y a vos también, porque siempre estuviste atento a nuestras necesidades, a estar cerca nuestro, y también entender un poco todo lo que vivíamos cada partido y cada semana de entrenamiento. Dani, te mando un abrazo grande. Abrazo para todos.